Bien, estamos de vuelta, está con nosotros Fernando Olivera, como siempre su tema, la lucha contra la corrupción, tiene pues cosas que comentar, ¿no?, respecto a los últimos acontecimientos. Fernando Olivera, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias por esta oportunidad, siendo mis primeras palabras de plena solidaridad con nuestros héroes, ¿no?, bomberos, Alonso Salas Chandurí, Raúl Sánchez Torres y Eduardo Jiménez Soriano. Han entregado su vida apagando un incendio que tiene que investigarse. Porque no es el primer incendio que está sucediendo en archivos. A ver, entonces va por esa línea también, porque justamente también queríamos hablar con usted del tema de la corrupción y todo este caso Moreno, este escándalo, digamos, ¿no?, que ha saltado rápidamente a los pocos meses del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cuál es su impresión? ¿Usted cree que efectivamente hay un tema ahí, una tapadera de actos de corrupción, Carlos Moreno? Es muy raro porque no es el primero. Primero se incendiaron los archivos de la Fuerza Aérea, luego hace poco también unos archivos del Ministerio de Educación, unos archivos del Poder Judicial en Rizo Competituars, sillas de ruedas supuestamente adquiridas también se incendiaron de pronto, ahora es salud. Es una metodología en donde la corrupción lamentablemente pretende borrar huellas donde siempre quedarán, pero esto tendrá que investigarse. Lo cierto es que hay vidas humanas que han caído y que nadie las va a devolver. Y lo cierto es que también en los bomberos, en la institución como tal, hay todo, lo acabamos de escuchar. Corrupción. Corrupción, a tal extremo que llegaron a meter a Alexis Humala ahí también para preparar una serie de adquisiciones que tendrán que revisarse, ¿no? Desde su punto de vista, Fernando Olivera, ¿cree que ha habido corrupción en el caso de Carlos Moreno y hasta qué personas alcanzarían? O sea, ¿cuál podría ser el grado de la gente vinculada a lo más alto del poder? Me refiero al presidente Kuczynski, Fernando Zavala. Es decir, una negligencia por haber traído a Carlos Moreno, nada más, como mucha gente lo plantea, o más es su punto de vista. Yo, sinceramente, he perdido la confianza. ¿En quién? ¿En el gobierno? En el gobierno. Y lo digo porque en este caso de Moreno, hemos visto cómo opera, ¿no? Hay un modelo de corrupción que a través de convenios hacen contrataciones directas y que en el caso extremo que se ha puesto al descubierto utilizan a los más necesitados del Perú para hacer negociazos. ¿Cuántos casos más habrá? Pero aquí lo grave que es, esa reunión se produjo el 11 de agosto, después no pasó nada, nadie sabía nada. De pronto el gobierno dice que toma conocimiento el 1 de octubre. El 2 de octubre le aceptan la renuncia, que sale publicada en El Peruano el 3 de octubre, y le dan las gracias por los importantes servicios prestados, con la firma de Pedro Pablo Kuczynski y de Fernando Zavala, cuando ya sabían y habían escuchado esos audios de la corrupción. Y posteriormente, el 5 de octubre, preguntado el presidente Pedro Pablo Kuczynski sobre el tema, dice que se va Moreno porque está recargado en sus funciones por razones personales, cuando ya sabía de la existencia del audio. Pero la pregunta es directa, digamos, ¿negligencia, tapadera o complicidad? ¿Por dónde me lo lleva, señor? Perdóname, por favor, Cristian, yo te digo una cosa, yo conozco esos audios, yo no acepto renuncias, yo destituyo y lo mando a la fiscalía, y no trato de pasar esto por agua tibia. Si no fuera porque la prensa lo iba a revelar ese fin de semana, probablemente no nos habríamos enterado de esto nunca jamás, y todo seguiría operando, triangulando con el arzobispado de Lima, para que vean cómo malogran equipos y cómo llenan de pacientes del CIS y dineros de todos los peruanos para hacer ellos un negociado. ¿Ellos quiénes? Escandalosa. ¿Ellos quiénes? Bueno, los que estaban ahí. Carlos Moreno, los de las Pero mi empresas. pregunta es directa, ¿no? Porque claro, mucha gente ha cuestionado y ha criticado y creo que finalmente han acusado recibo del golpe y finalmente por eso las declaraciones a inicio de semana del presidente Kuczynski. Pero a usted le queda claro entonces que han sido errores tras errores, pero no complicidad. No, de hecho que ha habido negligencia, pero después ha habido voluntad de ocultamiento. Cuando se han sacado unas resoluciones mentirosas y cuando se ha mentido al país diciendo que se iba por razones personales y no por la verdad que se trataba de tapar. Eso es muy grave. ¿Le sigue dando el beneficio de la duda a este gobierno, más allá de que ya no tenga confianza o de que esté preocupado, que pueda hacer algo en la lucha contra la corrupción? Mira, la lucha contra la corrupción no se resuelve con comisiones y más planteamientos teóricos. O sea, ¿le parece un bururú, digamos, una comisionitis, no llega a nada? Pero vayamos a los hechos, ¿no? Ahora se presenta como gran cosa la llamada muerte civil, ¿no es cierto?, de los funcionarios. Yo creo que los corruptos
La verdadera muerte que deben tener es pudriéndose en la cárcel. Ok, yo creí que lo llama también con pena de muerte. Pues yo lo planteé en la Asamblea Constituyente, pena de muerte para los corruptos, narcotraficantes, violadores de derechos humanos y violadores de mujeres, de niños. Pero como eso trae sus problemas con los pactos internacionales, pues cadena perpetua, ¿no? Okay, pero aún así, eso es tan teórico. Pero usted también planteó el tema de la muerte civil en campaña, es decir, que le parece una norma que puede ayudar, simplemente que le parece la oportunidad, no le parece la correcta. Cristian, yo la planteé en un marco en donde hay que depurar el Poder Judicial y el Ministerio Público. Dime, este Poder Judicial podrido, lleno de apristas corruptos, de fujimoristas y de corruptos en general, ¿a quién condena? Porque el principio para declarar la inhabilitación es que tiene que haber una sentencia que la declare un Poder Judicial. ¿Qué Poder Judicial? Este de aquí. Por favor, que acabe de limpiar a Fujimori en el caso de la prensa chicha. ¿Pero cómo se hace entonces que ha limpiado el Poder Judicial? ¿Cuál sería su recomendación? Que ha limpiado los narcoindultos, que le ha dado la bendición en los petroaudios y por eso tenemos a Del Castillo, a Rómulo León, a todo el mundo. Congresista, digo, señor Olivera, mucha gente me dice, claro, no, ahora es moralista el señor Olivera y qué sé yo, criticando y qué sé yo, pero ¿cómo podría cambiar? ¿Cuál sería la recomendación de cambio? Nosotros tenemos propuestas, las hemos hecho durante la campaña. Yo inicié, la única entrevista que he tenido con Kuczynski, le dije primero que tenía que haber transparencia, es decir, que se sepa todo desde que se está convocando a las negociaciones que se van haciendo, para evitar este tipo de negociados y todas estas sospechas y consolidación, porque se pretende construir sobre los cimientos de la corrupción. Pero no hay transparencia. Por ejemplo, hay una información que todavía ni se sabe. ¿Cuál? Dicen que han emitido bonos y han colocado bonos por 13.000 millones de soles, por 6.000 millones de dólares. Lo ha sacado, Alfredo Tornes lo ha explicado, ¿no? Bueno, que finalmente era una ventana que se les había abierto, que han ahorrado no sé cuántos millones de dólares. Más transparencia, ¿usted cree? No, ¿por qué no lo dice antes de hacerlo? Y que me demuestre, porque nosotros no teníamos crisis de deuda. Okay, y no lo cierto es que aquí hay alguien que se agarró una buena comisión. ¿A quién se está refiriendo? A los intermediarios de la colocación de bonos. Banqueros. ¿No? Banqueros. ¿Se anima a decir banqueros, bueno, ahí siempre estaba el JP Morgan, ¿sí? Donde estaba Torne pero metido. No sabemos si ha sido JP Morgan. No, ahora dicen que es el Banco Continental, que no es su especialidad. No sabemos cómo. O sea, no hay transparencia. Y que yo sepa, no había crisis de deuda. Pero rapidito. Esto no es ahí nuevo. Siempre hay un 2-3%, ahí por supuesto, hay suculentos millones de dólares. De saque 100 millones, 120 millones de dólares de comisiones. No tanto, la colocación creo que ha sido por 300 o 400, eso tiene un 2%, no debe ser algo de 40, 4, 5, 8, tú dices eso, a mí me dicen 13.000 millones por otro lado. Torne habló yo le escuché de 6.000 millones de dólares que iba a ser la emisión de bonos. Entonces, no hay transparencia. Ok, ha comenzado mal entonces por ese tema, porque finalmente también lo mencionó. Pero sí es tan fácil crear una Secretaría de Transparencia a nivel presidencial y poner en tiempo real y explicar. Sabemos, por ejemplo, que está negociando Kuczynski con Chile, con Michelle Bachelet, sobre la energía eléctrica. Ayer el ministro de Energía y Minas aquí ha anunciado que ya está en marcha todo. Y los peruanos no nos enteramos. Lo que sí sabemos... ¿Lo está cuestionando a priori o está cuestionando el hecho de la falta de transparencia? No, primero la falta de transparencia. Pero tampoco le parecería pertinente importar energía electricidad a Chile. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Me va a decir? Sí, te voy a decir por qué. Porque primero tenemos todo lo que se va a gastar en el gasoducto del sur, 7.200 millones de dólares, que primero debería auditarse. Empezó con 1.100 millones y acabó con Odebrecht a dedo en 7.200 millones de dólares. Definitivamente. Ha salido también OAS, hay una denuncia. Segundo, habría que replantear ese proyecto, porque resulta que la herencia del nacionalista Humala, esto sí es herencia, es que no va a ir a cubrir los gasoductos regionales, o sea, el gas no va a producir gas ni energía para el sur del país, sino que va a ir a una electrificadora en el llamado Nodo Sur, ¿no? Que también ha sido subvencionado por el Estado con otros 1.600 millones de dólares, más 3.000 millones de dólares de subsidio, porque han hecho una tarifa única para el transporte de gas. Correcto. En vez de cubrir a $1, lo ponen a 3. Total de subsidios y costos para el Perú, 11.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para que pase a la electrificadora de Hilo, y está puesto en el contrato. Pero escúcheme, cuando le escucho hablar, señor Olivera, me hubiese gustado, usted hubiese sido un congresista. Y que le importamos, y que le exportemos esta energía subsidiada por todos en la tarifa de luz
Pero ¿A quién? no va a ser subsidiada. A Chile, o a cualquiera. Pero eso se llama seguridad energética. Es más, si es que usted engancha a Chile, que depende de su energía, es como cuando Rusia le cierra el caño a Europa y más bien los afecta. Perdóname, yo creo que si los peruanos finalmente terminamos subsidiando en nuestra tarifa de luz... subsidiar, eso todavía no lo sabemos. Perdón, no, perdón. Si no te has enterado, míralo. En el 2015 ya te han cobrado el 5%. ¿Ah? Aquí en el Perú, pero no aquí este año el 15%, el próximo el 35% de todos estos y el 2018 el 55%. Se ha enterado de la denuncia que sacó Cuarto Poder, que creo que ha pasado piola justamente por el escándalo de Moreno, pero que vincula al señor Joseph Maiman con la empresa Camargo Correa, una cuenta, al parecer una coima, que también figura el nombre de Alejandro Toledo. ¿Qué impresión le deja todo esto de Coteva? ¿Cree que ese es el vínculo que faltaba para llegar al señor Toledo? Yo tengo la misma posición que mantengo, que la ley se tiene que aplicar a todos por igual, que en una democracia no hay intocables, y que el Poder Judicial tiene que actuar. Y yo no entiendo por qué demoran tanto ese caso hasta el día de hoy. Como están esperando que prescriba, como prescribieron los casos de García. Ok, pero por ejemplo, si yo le pregunto por García, usted no duda, y García nunca ha sido sentenciado en decirme que usted cree que es una persona corrupta, pero si yo le pregunto por Alejandro Toledo, no me va a decir usted que se tiene que pronunciar el Poder Judicial. ¿Cuál es su impresión con ese olfato que tiene usted de la lucha contra la corrupción? Yo creo, y lo he dicho, que hay una serie de elementos contradictorios que generan una sospecha muy grave. Con esa frase yo no lo reconozco, parece un diplomático. No, pero perdóname, es que desde un principio, desde que Alejandro Toledo dio una explicación sobre el origen del dinero para comprar esa casa, esas oficinas, y después se descubre otra cosa y otra cosa, pues simplemente aquí el Poder Judicial ya tiene que actuar. Pero repito, ¿qué Poder Judicial? ¿El que limpió a García? ¿El que va a limpiar a Curi el día de mañana con la sala Villestein? ¿El que ha limpiado de los petroaudios, de los narcoindultos? ¿El que contra más poderoso sea el corrupto? Dime, ¿qué empresario corruptor está hoy día procesado? ¿Los de Odebrecht tienen algún tipo de impedimento de salida del país? Nadie, ni siquiera los mencionan. Los fiscales ponen en el organigrama a Ollantumala, Nadine Heredia, todos estos. ¿Y dónde están los de Odebrecht, los de OAS, etcétera? No, esos no. No, sí, nunca aparecen los nombres. No se les toca, nunca hay nadie sentenciado, y son los que dan las coimas y los grandes corruptores. ¿Sigue haciendo política Fernando Olivera? ¿Sí? No, dicho sea de paso, otra contradicción. Mira, como gran cosa, van a sacar la ley de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. ¿Y con quién se reúne mañana García por segunda vez? ¿Con quién se reúne Pedro Pablo Kuczynski por segunda vez? Bueno, con Alan García Pérez. Bueno, los dos, Pedro Pablo Kuczynski con Alan García, pero al gran corrupto que le archivaron sus casos. Pero usted es muy duro y con Toledo deja todo en manos del Poder Judicial. Con esta termino, porque le escuché hablando justamente con un compañero del APRE y decía que usted sí respetaba a Víctor Raúl Haya de la Torre, la figura. Por eso yo le quiero preguntar, ¿usted confía en que pueda haber una renovación para bien del partido aprista? ¿Y cuál sería su candidato? ¿Nidia Vilches, César Sumaeta, Enrique Cornejo? Lamentablemente todos están comprometidos ahí con el jefe de la banda, ¿no? Sino que cada uno está jugando su paso. Pero algo más, por ejemplo, Cristian, ¿por qué no se retira la inmunidad a los parlamentarios? ¿Ah? Por eso hubiese entrado al Congreso a hacer ese tema en vez de aspirar a la presidencia. ¿Tú crees que tienen autoridad? Si hay más de 10 parlamentarios que han llegado al Congreso para cortar los juicios que le habían iniciado, el exalcalde de Urubamba, juicio por malversación, lo primero que ha hecho antes de jurar el cargo es pedir que le detengan el juicio. Donaire, este general que hace sus versos, sus arengas, el juicio por tirarse la gasolina y todo el juicio. Pues todo eso tendrá que continuar, esperemos que esas cosas se puedan llevar a solución. Me tengo que ir, Fernando Olivera, desgraciadamente. Cristian. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer como siempre. A ti.